Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy continuando con el aparato cardiovascular. Vamos a hablar un poquito sobre el tromboembolismo pulmonar. Sabemos que la tromboembolia venosa tenemos la triada de Virchow, en donde tenemos a tres componentes: la estasia venosa, la hipercoagulabilidad y el daño endotelial vascular. Esto en sí para la formación o el desarrollo de la trombosis venosa profunda y también del tromboembolismo pulmonar, que es en realidad la clase a la que vamos a enfocarnos el día de hoy. La embolia pulmonar es la obstrucción de una arteria pulmonar, una arteria importante, por un material que proviene desde otra parte del cuerpo. Generalmente eso tiene distintas causas. Vamos a ir viendo cuáles son las causas más frecuentes. Cuando la obstrucción se debe a un trombo, esto se denomina tromboembolismo pulmonar. Con mayor frecuencia estos proceden de las venas profundas de las piernas y también brazos, con mayor frecuencia de piernas, proceso conocido como tromboembolia venosa o enfermedad tromboembólica venosa. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad tromboembólica venosa, en donde de los cuales comprenden la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar o la embolia pulmonar en sí, es la tercera causa de muerte de origen cardiovascular. Tenemos una incidencia de 1 en cada 1000 personas al año, de 5 de acuerdo a 1000 habitantes al año en mayores de 80 años. Generalmente afecta por igual, en una proporción igual, a hombres y a mujeres. La mitad de los pacientes no tienen factores de riesgo identificables. Entonces, en la mayoría de los casos suele ser de causa idiopática. Tenemos ciertos factores de riesgo, los factores de riesgo hereditarios y también los adquiridos. Entre los hereditarios tenemos ciertos trastornos de la coagulación, como el déficit de antitrombina, déficit de proteína C, de proteína S, el déficit del factor 5 de Leiden y también en la mutación de la protrombina, que son casos raros, pero también cuando no encontramos una causa, estos deben ser estudiados. Y los factores de riesgo, causas adquiridas en los pacientes de edad avanzada, en los pacientes con una trombosis venosa profunda previa, portadores de algún cáncer, los obesos y también en el síndrome antifosfolipídico, en las patologías autoinmunes. Los factores desencadenantes: más frecuente la cirugía, posterior a una cirugía, la inmovilización, también durante la gestación y el puerperio, debido al consumo de anticonceptivos orales, también durante viajes prolongados, y el tabaquismo, que suele ser una causa importante también a tener en cuenta. La embolia pulmonar también puede tener los siguientes efectos, o sea, que es lo que generalmente ocurre: el aumento de la resistencia vascular pulmonar, posterior a eso, alteración en el intercambio gaseoso, hiperventilación alveolar, aumento de la resistencia a las vías respiratorias, una distensibilidad pulmonar reducida por un edema de pulmón, hemorragia pulmonar o también pérdida del tensioactivo pulmonar. A nivel cardiovascular podemos tener hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo derecho y también microinfarto del ventrículo derecho. Entonces, una de las causas más graves en realidad que pueden llevar a la muerte incluso sería la afectación del corazón del lado derecho.
Aquí tenemos un caso clínico de una paciente de sexo femenino de 74 años de edad, tabaquista crónica, que acude por un cuadro de 2 meses de evolución previos al ingreso, de dolor, aumento del volumen de la región anterolateral de la pierna izquierda y también dificultad para la deambulación posterior a una contusión. Horas antes de su hospitalización, la paciente presenta dificultad respiratoria, disnea rápidamente progresiva. Al examen físico se constata a la paciente consciente, lúcida, en regular estado, con signos de dificultad respiratoria, con una saturación periférica, con oxígeno ambiente de 72%. Entre los signos vitales, una presión arterial de 110/70, la frecuencia cardíaca con taquicardia 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria también ha aumentado, o sea, taquipneica, con 26 respiraciones por minuto, y la temperatura de 36,6. A nivel cardiovascular, el corazón con ritmo regular, primer y segundo ruido entonces regular, taquicárdica, ya que dijimos que tenía una frecuencia cardíaca de 120, sin soplos, pulmones limpios. En miembros inferiores se evidencia edema con Godet 3 cruces y también dolor en la pierna del lado izquierdo con el perímetro o el tamaño de dicho miembro aumentado a 35 centímetros. En realidad, una asimetría con respecto al miembro inferior derecho. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el diagnóstico probable? Sería una trombosis venosa profunda de miembro inferior izquierdo. Y los factores de riesgo, acá como dijimos, la paciente ya de 74 años, o sea, edad avanzada, tabaquista crónica, y faltaría investigar más datos, ¿verdad? Pero con esos datos ya podemos tener cierta sospecha de que esos podrían ser los factores de riesgo: la edad avanzada y el hecho de ser tabaquista crónica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que podemos tener disnea. En algunos casos, primeramente se podría presentar dolor en el miembro afecto, ¿verdad? Pero en este caso disnea, que es la causa por la cual los pacientes suelen consultar. También dolor torácico y tos con hemóptisis en algunos casos. Lo más frecuente sería la disnea, cuando estamos ante un tromboembolismo pulmonar. En cuanto a los hallazgos del examen físico, o sea, los signos, tenemos signos de trombosis venosa profunda, como vemos en la imagen, una asimetría entre un miembro y otro, en este caso, un aumento del miembro inferior izquierdo con respecto al miembro inferior derecho. Eso en realidad es, se puede evidenciar al observar, pero en realidad también se puede medir. Haciendo la medición vamos a identificar de que hay diferencia en el tamaño de ambos miembros. También taquipnea y taquicardia, o sea que aumento de la frecuencia cardíaca y también de la frecuencia respiratoria. Y ya cuando estamos ante un tromboembolismo pulmonar grave, tenemos hipotensión, síncope y también fallo cardíaco. Eso ya cuando estamos ante un tromboembolismo pulmonar grave. Cuando estamos ante un tromboembolismo pulmonar grave o masivo, tenemos hipotensión sostenida con una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio por al menos 15 minutos, o también con necesidad de iniciar inotrópicos que no sea debida a otra causa diferente al tromboembolismo pulmonar.
tal sería como una arritmia, hipovolemia por algún shock hipovolémico, sepsis o disfunción ventricular izquierda. En realidad, antes de tener como diagnóstico un tromboembolismo pulmonar, debemos de descartar todo lo demás. También ausencia de pulsos, podemos obtener ausencia de pulsos ya sean periféricos o también pulso central. Bradicardia profunda persistente con una frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto con signos o síntomas de choque. En realidad eso ya teniendo una hipotensión marcada, bradicardia profunda persistente, ya estamos ante un paciente en choque. El tromboembolismo pulmonar submasivo sería un tromboembolismo pulmonar agudo sin hipotensión sistémica en este caso, pero con disfunción del ventrículo derecho o necrosis miocárdica, que vamos a encontrar signos de disfunción ventricular derecha o también necrosis miocárdica, con dilatación del ventrículo derecho en la ecocardiografía. Esto ya cuando tenemos un estudio diagnóstico como la ecocardiografía, elevación del péptido natriurético auricular en realidad con un valor mayor a 90 picogramos por ml y también elevación del ProBNP mayor a 500 picogramos por ml o también cambios electrocardiográficos, que vamos a ver cuáles son los cambios electrocardiográficos. Podemos tener distintos diagnósticos diferenciales. En realidad, las demás patologías que causan dificultad respiratoria, donde tenemos un abanico de patologías que podrían causar dificultad respiratoria, neumonía, asma bronquial, EPOC, cuando vimos en pacientes con cuadros respiratorios, pleuritis, neumotórax, un síndrome coronario agudo, suelen ser similares las manifestaciones clínicas, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, costocondritis o fractura costal también. Esto en realidad se suele manifestar por un dolor más localizado y también pacientes con ansiedad o crisis de ansiedad. El diagnóstico en sí de la embolia pulmonar hacemos mediante la predicción clínica o las manifestaciones clínicas. En realidad hay que tener el antecedente o por lo menos tener el signo de una trombosis venosa profunda. Y también tenemos varias escalas de predicción. Las más utilizadas son el score de Ginebra y también el score de Wells, que nos ayudan para poder tener un diagnóstico más definitivo. El score de Wells sería para determinar la probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Esto se hace con distintos puntos y vamos sumando los puntos. Con diagnóstico alternativo menos probable que TEP sería 3 puntos. Si tenemos signos de trombosis venosa profunda ya sumarían 3 puntos también. Frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, 1.5 puntos. Una enfermedad tromboembólica venosa, trombosis venosa previa, cirugía reciente o inmovilización en los pacientes encamados. Entonces también es un punto importante a tener en cuenta. Pacientes con portadores de algún CA, cáncer y también hemóptisis. Entonces, teniendo cada uno de estos puntos, hacemos la sumatoria de los puntos. Si estamos ante menos de 2 puntos, sería la probabilidad clínica baja. Entre 2 a 6 puntos moderada y mayor a 6 puntos sería alta. Esto en realidad sería más o menos para determinar la probabilidad de estar ante un tromboembolismo pulmonar. En realidad el diagnóstico en sí vamos a hacer con los estudios imagenológicos para poder confirmar. También nos ayudan los estudios complementarios, el dímero D, o sea, un aumento en el valor del dímero D.
En realidad el dímero D sí se puede alterar también en otras patologías, pero teniendo un valor importante, entonces ya nos puede llamar la atención. La angiografía pulmonar por tomografía computarizada o también llamado angiotac, que sería el diagnóstico, el estudio complementario para el diagnóstico, sería el gol estándar. También la gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión y la ecografía con compresión venosa para trombosis venosa profunda. Ya nos podría ayudar. Pero para el diagnóstico definitivo del tromboembolismo pulmonar sería la angiografía pulmonar o la angiotac. El dímero D, que es el producto de la degradación de la fibrina, suele tener baja especificidad, tiene un valor predictivo negativo, descarta la patología en pacientes con probabilidad clínica baja o media, pero también es de bastante ayuda si estamos ante una sospecha importante y tenemos las manifestaciones clínicas. La angiotomografía o angiotac, esto suele ser con contraste en realidad, por eso suele ser un poco dificultoso para algunos pacientes. Entonces, la angiotomografía detecta la presencia de trombos endoluminales gracias al contraste iodado que causa un defecto de relleno, y este sería el estudio gold estándar para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Como vemos en la imagen, donde tenemos como una radiografía, vemos en la flechita, la presencia del trombo endoluminal. En este caso es un trombo bastante importante. Esto sí hay que tener cuidado con los pacientes con falla renal. ¿Por qué? Porque en este caso usamos contraste iodado. La gamografía pulmonar de ventilación perfusión, que en la fase ventilatoria se realiza inhalación de aerosol marcado con xenón o tecnecio, y en la fase de perfusión inyección de albúmina marcada con tecnecio. Suele ser este estudio de elección para los pacientes con patologías renales, también con alergias a contrastes iodados. Tiene una probabilidad elevada, uno o más defectos de perfusión segmentarios, o también de mayor tamaño con ventilación normal. Entonces, esta podría ser una posibilidad, un estudio posible para los pacientes con contraindicaciones para realización de angiotomografía. La resonancia magnética, en este caso sería con exactitud para diagnosticar el tromboembolismo pulmonar, igual que la angiotomografía, pero en este caso tenemos mayor dificultad técnica. Suele ser más costoso también. En este caso sería para la gammagrafía pulmonar, que solo para que tengan idea de la imagen. La angiografía pulmonar más bien ya es una técnica invasiva. Esto se reserva para pacientes en los que sea probable realizar una embolectomía pulmonar. Entonces, en pacientes que más bien ya se le podría realizar un procedimiento invasivo durante el estudio, se optaría por realizar esta prueba. Pero para que tengan en cuenta, la angiotomografía contrastada sería más bien el estudio gold estándar para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. No sé qué me está pasando, pero vamos a ir por orden. Pueden volver un poquito en la diapositiva 24, por favor.
También tenemos otros estudios complementarios para el diagnóstico. Estos refuerzan la hipótesis diagnóstica, pero no confirman el diagnóstico. El péptido natriurético cerebral, que más bien nos sirve para el pronóstico. Troponina I y también troponina T para la mortalidad. En realidad, estos podrían elevarse en otras patologías, como en el síndrome coronario agudo. Entonces, no nos confirman el diagnóstico. El electrocardiograma, en donde podemos tener la onda T invertida en B1, B4. También el clásico patrón S1, Q3, T3, que suele ser bastante raro de ver, pero si se ve ya nos podría confirmar el diagnóstico. Y también el bloqueo de rama derecha cuando hay afectación a nivel cardiovascular. El ecocardiograma, que es un estudio también que nos ayuda y que solemos solicitar para poder tener una cierta ayuda para el diagnóstico, que nos ayuda a evaluar si estamos ante disfunción ventricular derecha en el tromboembolismo pulmonar masivo. También la radiografía simple de tórax, en donde podemos ver una dilatación del ventrículo derecho, y también una gasometría arterial, en donde vamos a encontrar hipoxemia e hipocapnia. Como dijimos en el electrocardiograma, el patrón de S1, Q3, T3, en donde tenemos una onda S bastante negativa. También la onda T, esto sería en D1 y D3. El bloqueo de rama derecha también podemos encontrar, como vemos aquí en D3, el bloqueo de rama derecha. Esto en realidad, si estamos ante un paciente ya con patología cardiovascular o alguna afectación ya previa, se podría encontrar, entonces no nos hace el diagnóstico. Cuando estamos entonces ante sospecha de una embolia pulmonar sin shock ni hipotensión, habría que valorar la probabilidad clínica de embolia pulmonar. Cuando estamos ante una probabilidad clínica baja o intermedia, el dímero D positivo con el estudio de la angiotomografía nos confirma el diagnóstico, entonces en ese caso ya habría que hacer el tratamiento. Si no tenemos afectación en la angiotomografía, con dímero D positivo igual en ese caso no se trata, entonces el que nos hace el diagnóstico definitivo sería más bien la angiotomografía. Apaguen un poquito su micrófono. Bueno, cuando ya estamos ante un paciente con sospecha de embolia pulmonar con shock o hipotensión, lo ideal sería en ese caso tener una angiotomografía contrastada disponible de inmediato. Si no tenemos eso, un ecocardiograma, en donde si encontramos sobrecarga del ventrículo derecho, si no tenemos ninguna otra prueba disponible y el paciente está inestable, sería lo ideal hacer el tratamiento específico para embolia pulmonar como una reperfusión primaria. El tratamiento en sí del tromboembolismo pulmonar sería la anticoagulación. En el paciente con un tromboembolismo pulmonar grave o masivo, lo ideal sería de realizar reperfusión. En los pacientes con contraindicación para el tratamiento anticoagulante podría ser útil el uso de filtros. Entonces, para el tratamiento en sí, si estamos ante un paciente con deterioro hemodinámico, disfunción ventricular derecha y también aumento en la troponina I o troponina T y también del ProBNP, lo ideal sería el uso de fibrinolíticos. En el caso
de que estemos ante un tromboembolismo pulmonar moderado en donde no hay deterioro hemodinámico, se podría utilizar fibrinolíticos solo en el caso de que hayan síntomas. Y si no tenemos afectación hemodinámica, tampoco de disfunción ventricular derecha o aumento en la troponina y troponina T y el ProNP, el tratamiento más bien sería ambulatorio. Los criterios para fibrinólisis serían en realidad entonces en pacientes con un tromboembolismo pulmonar masivo, con evidencia de insuficiencia respiratoria o también circulatoria y evidencia de lesión moderada a grave del ventrículo derecho. Entonces ya podríamos ver con el ecocardiograma. En el caso de estar ante una embolia pulmonar grave, el apoyo hemodinámico, cuando hay afectación hemodinámica, con dobutamina o noradrenalina, o sea, el uso de inotrópicos en ese caso, a nivel respiratorio con ventilación mecánica, y a menudo lo ideal sería el tratamiento de reperfusión. La causa de muerte en estos casos sería la disfunción ventricular derecha. Entonces es importante tener en cuenta la causa de muerte en los casos de embolia pulmonar grave. En la terapia de reperfusión, en pacientes con un tromboembolismo pulmonar grave, estos serían candidatos para reperfusión, ya sea farmacológica, mecánica o quirúrgica. La reperfusión sería lo ideal, la farmacológica, de realizar en las 48 horas posterior al inicio del evento. En un 13% de los casos de los que reciben los fibrinolíticos tienen como complicación hemorragias graves. Entonces eso también sería importante tener en cuenta, que sería un riesgo al utilizar los fibrinolíticos. La reperfusión mecánica incluye la embolectomía con catéter percutáneo. Esto en realidad habría que tener un centro de hemodinámico o hemodinamia. Y el tratamiento fibrinolítico guiado por cateterismo sería más bien a dosis menores. La embolectomía quirúrgica en los pacientes con tromboembolismo pulmonar grave con riesgo elevado de hemorragias con el uso de fibrinolíticos, entonces sería en ese caso una opción realizar la embolectomía quirúrgica. Tenemos ciertos regímenes autorizados para el uso de fibrinolíticos en la embolia pulmonar grave. En este caso con la streptokinasa o la streptosinasa, los regímenes recomendados serían 250.000 unidades como dosis de carga durante 30 minutos, posterior a eso seguido de 100.000 unidades por hora durante las primeras 12 a 24 horas. Esto en realidad es más bien el régimen para la utilización de la streptokinasa. Obviamente que habría que disponer de dicho medicamento. Y también el activador del plasminógeno tisular, en donde se realiza 100 miligramos en 2 horas, que sería más bien la dosis de carga, y posterior a eso 0.6 miligramos por kilogramo en 10 a 15 minutos. La dosis máxima sería de 50 miligramos. Tenemos ciertas contraindicaciones al uso de fibrinolíticos. Esto en realidad, para que sepan ya también para cuando veamos el síndrome coronario agudo en el infarto agudo de miocardio, las contraindicaciones al uso de fibrinolíticos absolutas serían un accidente cerebrovascular hemorrágico o de causa no aclarada. Entonces, mientras no aclaremos la etiología del accidente cerebrovascular, eso sería una contraindicación absoluta. Lesión o neoplasias del sistema nervioso central, traumatismos graves o cirugía en las últimas 3 semanas, hemorragia digestiva en el último mes y hemorragia activa significativa
en ese momento. Las contraindicaciones relativas: un accidente cerebrovascular isquémico o transitorio en los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque esto posteriormente podrían convertirse o tener transformación hemorrágica. Durante la gestación o en la primera semana del puerperio. En reanimación traumática, hepatopatía avanzada, en la endocarditis infecciosa o en la úlcera péptica activa. Entonces, estos serían contraindicaciones relativas. El tratamiento en sí, el tratamiento que sí realizamos generalmente sería el tratamiento anticoagulante, que es el pilar del tratamiento del tromboembolismo pulmonar. Esto ya sería más bien el caso de que estemos ante un tromboembolismo submasivo y es lo que disponemos generalmente para el tratamiento. Esto se debe de iniciar lo antes posible con anticoagulantes parenterales, o en realidad son anticoagulantes que se usan por vía subcutánea, la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular o también el fondaparinux. El más utilizado suele ser la enoxaparina, que hacemos una dosis de 1 miligramo por kilogramo, esto durante 2 veces al día, o 1,5 miligramos por kilogramo una vez al día. Entonces acá en este caso es importante tener el peso del paciente para poder realizar la dosis exacta. Y el fondaparinux sería 5 miligramos en los que pesan menos a 50 kilos, 7,5 miligramos en los que pesan 50 a 100 kilogramos y 10 miligramos en los que pesan más de 100 kilogramos. Esto se realiza una vez al día, o sea, cada 24 horas. También tenemos disponibles los anticoagulantes orales. Le tenemos a la warfarina, que es un antagonista de la vitamina K. Este medicamento, esta medicación, para que ejerza su efecto pleno necesita más o menos 5 días. En este caso tenemos que tener un control o el dosaje del INR. Primeramente, al iniciar la anticoagulación, lo ideal sería tener un coagulograma de base y para posteriormente realizar los controles. El INR que se debe mantener sería el valor entre 2 a 3. Importante entonces tener en cuenta esto cuando hacemos anticoagulación con warfarina o acenocumarol. El rivaroxaban, que es un anticoagulante oral más nuevo y con menos complicaciones. En realidad la warfarina y acenocumarol tienen como desventajas el riesgo de sangrado. El rivaroxaban, que es un inhibidor del factor 10A, suele ser bastante bien tolerado, pero la desventaja que tiene suele ser el costo. El tiempo de tratamiento en la embolia pulmonar sería más o menos de 6 meses y en los sujetos con cáncer ya, tratamiento anticoagulante de por vida. También otra opción serían los filtros de la vena cava, que se implantan por debajo de las venas renales, aunque pueden implantarse más arriba si existen trombos en la vena cava inferior. Estos reducen el riesgo de tromboembolismo pulmonar recurrente, aunque no modifican la supervivencia. Tenemos con esto ciertas complicaciones a largo plazo como oclusión, también trombosis venosa profunda recurrente o migración del filtro, trombosis del dispositivo que se ve en un 10% de los casos. Esto generalmente se utiliza solo en los pacientes con contraindicaciones absolutas para la anticoagulación. Entonces siempre lo ideal como tratamiento sería la anticoagulación. Las indicaciones más bien dijimos cuando tenemos contraindicaciones para el uso de los anticoagulantes, en una hemorragia activa que impide el uso de anticoagulantes o también
en pacientes con trombosis venosa profunda recurrente a pesar de la anticoagulación, a pesar del uso del tratamiento con anticoagulantes. La prevención sería más bien la profilaxis antitrombótica durante las internaciones, esto con anticoagulantes. También la fisioterapia motora y la movilización precoz posterior a las cirugías, por ejemplo. El tromboembolismo pulmonar es la principal causa de muerte prevenible en los pacientes hospitalizados, entonces a tener en cuenta. Siempre un paciente internado debe de tener anticoagulantes por lo menos a dosis profiláctica. Y también importante la movilización precoz del paciente, si el paciente sí se puede movilizar. Y también la fisioterapia motora. Esto es más bien importante ahora actualmente también con la pandemia, el COVID-19 es una enfermedad que tiene como predisposición la formación de trombos. Esto más bien también en pacientes con diagnóstico de post-COVID. También es importante tener en cuenta el tema de la movilización precoz, el tema de la fisioterapia motora, también fisioterapia respiratoria posterior al COVID. El pronóstico con un diagnóstico precoz y también con un tratamiento adecuado, llegar a tiempo con la anticoagulación, la mayoría de los pacientes sobreviven. La tasa de mortalidad al primer mes sería en un 12% en el tromboembolismo pulmonar. Los pacientes con tromboembolismo pulmonar graves tienen una tasa mayor de mortalidad, que estos mueren la primera hora tras la presentación. Si estamos ante un tromboembolismo pulmonar grave o masivo, los factores asociados a la mortalidad suelen ser la edad avanzada, como dijimos, presencia de alguna neoplasia o cáncer y enfermedad cardiovascular asociada. La complicación a largo plazo más grave es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. En realidad, la hipertensión pulmonar se produce en recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa en un 6% de los casos a los 6 meses. Entonces, esto también es importante tener en cuenta con respecto a la recurrencia. Y en un 30% de los casos, la recurrencia a los 5 años o también al suspender el tratamiento con la anticoagulación. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente de sexo masculino de 80 años de edad. Acá estamos ante un paciente de edad avanzada nuevamente, que a las 48 horas de su postoperatorio de colocación de prótesis de cadera del lado derecho, presenta dolor torácico opresivo, a esto acompañado de disnea de inicio brusco, llegando la saturación periférica a 40%, posterior a eso presenta paro cardiorrespiratorio, se procede a reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos sin éxito, y en este caso nos pregunta cuál sería la causa de muerte probable del paciente. A ver si alguien que esté por ahí podría contestar la pregunta. Pela incidência, né, e por ele ter passado por um processo cirúrgico, a chance de ter tromboembolismo pulmonar é muito grande, né? En este caso sería un tromboembolismo pulmonar masivo, ¿verdad? En realidad, obviamente tenemos que ver cómo estaba la hemodinamia del paciente, ¿verdad? Pero en este caso, como dice en el caso, fue todo muy rápido, presentó dolor torácico acompañado de esto de disnea de inicio brusco, con una saturación ya
con un descenso brusco de la saturación y posterior a eso el paciente ya presentó paro cardiorrespiratorio y ahí ya se procedió a realizar la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Pero después de eso tenemos que ponernos a pensar cuál sería la causa probable. ¿Por qué? Porque ya falleció el paciente y tenemos que llenar el certificado de defunción, ¿verdad? Entonces en ese caso poner la causa de muerte, ¿verdad? Entonces por eso siempre debemos de saber y tener en cuenta este antecedente y tener presente al diagnóstico. ¿Se entendió? Bueno, entonces esa es la clase del día de hoy, el tromboembolismo pulmonar. Lo que me gustaría que tengan en cuenta aquí son las manifestaciones clínicas. En realidad son manifestaciones clínicas muy similares a todas las demás patologías, ya sean respiratorias, cardiovasculares, pero como les dije, siempre tener en cuenta los antecedentes, en este caso la edad del paciente, el antecedente también de tabaquismo y ese antecedente de estar encamado o de alguna cirugía previa para poder tener por lo menos la sospecha diagnóstica y a partir de ahí poder solicitar los estudios complementarios. Entre los estudios complementarios hablamos de lo que tenemos disponible más rápido y más fácilmente, ¿verdad? El dímero D, el ecocardiograma, en realidad el electrocardiograma que no siempre ayuda, pero sí tenemos que por lo menos tener una idea, entonces siempre realizar, ya que eso tenemos disponible en el hospital. Y también el ecocardiograma. Y posterior a eso, poder solicitar una angiotomografía para poder tener el diagnóstico definitivo, que es el estudio diagnóstico Gold Standard para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Uma pergunta, doutora. Sim. No caso de uma urgência, e o paciente, eu suspeito, no caso, que ele tenha tromboembolismo pulmonar. Sim. Aí, o meu exame, que seria, se viesse na prova assim, qual seria o método de eleição na hora da urgência? Então, eu marcaria o eletrocardiograma antes da angiografía. En realidad, en las urgencias nosotros no vamos a preguntar tener ya el diagnóstico definitivo en ese caso. Siempre hay que saber que en las urgencias hay una sospecha diagnóstica, no vamos a poder tener una angiotomografía para poder hacer el diagnóstico definitivo, sino más bien en ese caso tenemos la sospecha diagnóstica y teniendo la sospecha diagnóstica, ¿qué hacemos? Iniciamos tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento ya tenemos que instaurar ya de inmediato. Obviamente que después de eso nosotros vamos a partir a hacer el estudio imagenológico posterior a eso, ¿verdad? Pero en la urgencia lo que tenemos disponible suele ser un electrocardiograma. Muchas veces el dímero D, ¿verdad? Que suele tardar también. Pero si hay un paciente que está, por ejemplo, con hemodinamia inestable, que tiene alguna otra alteración, que sea un paciente cardiópata, puede tener en realidad también alterado su dímero D. Entonces, no exactamente el dímero D nos va a hacer el diagnóstico en ese caso. Ahí va a estar más bien nuestra sospecha diagnóstica. El diagnóstico definitivo en sí vamos a hacer cuando hagamos la angiotomografía. En las urgencias no se puede preguntar de cuál sería el diagnóstico, o sea, el estudio que nos haga el diagnóstico en ese momento. Pero sí tenemos ciertos estudios que nos pueden ayudar a complementar nuestra sospecha diagnóstica. ¿Se entiende? Ok, doctora. Entonces, siempre cuando hacemos un diagnóstico, cuando tenemos la sospecha diagnóstica en la urgencia, eso también no solo en las urgencias pasa, en la sala, por ejemplo, en la sala de clínica quirúrgica, cuando un paciente sale
en su postoperatorio. Obviamente que tenemos sospecha diagnóstica en ese caso y ya iniciamos tratamiento. Y cuando se pueda, eso en realidad en las 48 horas siempre es lo ideal de realizar la angiotomografía. Pero cuando hacemos la angiotomografía, en realidad ahí únicamente confirmamos el diagnóstico. ¿Tienen alguna otra pregunta?